¿Qué hace la gente? ¿Qué hacen las personas para que les vaya bien en la vida? Ayúdenme, por favor. Vamos a escribir ahí. Y si nosotros meditamos en esa pregunta, pues hay una infinidad de respuestas, ¿sí? Una cantidad de respuestas que definitivamente pues, nos llevan a analizar. Trabajar, vea, muy bien, Ruth, Gisela, excelente. Trabajar, si yo trabajo, me va bien. Claro que sí, la palabra dice que necesitamos trabajar, ¿sí? Que el que no trabaja, no trabaja y que no coma, ¿cierto? ¿Quién más? ¿Quién más? Otra cosa que hacen las personas para que les vaya bien en la vida. Orar. Estudiar, muy bien. Hacer las cosas bien y ayudar, servir, muy bien, excelente. Eso es muy importante, ¿no? Hacer las cosas bien, ayudar, ahí papá Jaime. Y aquí la lista sería extensa con respecto, aquí dice dar a otros, Daisy Portillo, muy bien Daisy, ¿sí? Para que nos vaya bien debemos tener un corazón generoso, debemos compartir, ¿sí? Pero hay un texto bíblico que quiero que en esta mañana revisemos, que nos va a ayudar a responder esta pregunta, y ese es el título que yo quiero en esta mañana desarrollar. El título es para que te vaya bien. ¿Cuántos saben que Dios está interesado en que nos vaya bien? ¿Sí? No porque lo digo yo, sino lo dice la palabra. Así que dígale a la persona que tiene a su lado, Dios quiere que te vaya bien. ¿Sí? Dígale a la persona que tiene a su lado, Dios quiere que te vaya bien. Amén. Entonces vamos en esta mañana a meditar en este texto bíblico de Josué capítulo 1. Acompáñenme por favor ahí en su Biblia. Josué capítulo 1. Del 1 al 9. Un texto muy conocido por muchos, pero hoy vamos a mirar un panorama global de este libro de Josué y vamos a iniciar desde el versículo 1 meditando en este texto. Y dice de la siguiente manera: después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés. Le dijo: mi siervo Moisés ha muerto, por lo tanto, ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y entrar en la tierra que les doy. Te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. Donde quiera que pongan los pies los israelitas, estarán pisando la tierra que les he dado. Desde el desierto del Negev al sur, hasta las montañas del Líbano al norte, desde el río Éufrates al oriente hasta el mar Mediterráneo, al occidente, incluida toda la tierra de los hititas. Nadie podrá hacerte frente mientras vivas, porque yo estaré contigo, como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guíe este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Versículo 9 dice: mi mandato es: sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Amén. ¿Cuántos recuerdan esas promesas maravillosas en el libro de Josué ahí, que siguen vigentes para nosotros en este tiempo? ¿Amén? Pero yo quisiera esta mañana compartirles un video y quisiera que prestara toda su atención. El libro de Josué. Retrocedamos un poco y recordemos la historia hasta ahora. Dios eligió a Abraham y su familia se convirtió en el pueblo de Israel, que luego es esclavizado en Egipto. Así que a través de Moisés, Dios rescató a Israel de Egipto. Él hizo un pacto con ellos en el monte Sinaí y los llevó a través del desierto.
Así que después de esto, Israel hizo campamento afuera de la tierra prometida, y Moisés les llamó a obedecer los mandamientos de Dios para que pudieran mostrarle a todas las otras naciones cómo es ese Dios. El libro de Josué continúa justo después de que Moisés ha muerto, e Israel está listo para entrar a la tierra. La historia de Josué está diseñada con 4 movimientos principales. Primero, Josué guía a Israel a la tierra prometida. En segundo lugar, una vez que están ahí, se enfrentan con toda la hostilidad de los cananeos y entran en batalla con ellos. En tercer lugar, después de sus victorias, Josué divide la tierra prometida como herencia para las 12 tribus. Y en último lugar, el libro concluye con unos discursos finales que Josué da al pueblo. Profundicemos y veamos cómo fluye todo esto. La primera sección inicia con la muerte de Moisés y Josué es nombrado el nuevo líder de Israel. Y el autor intencionalmente presenta a Josué como el nuevo Moisés. Así que al igual que Moisés, Josué llama al pueblo a obedecer la Torá. Esto es los mandamientos del pacto que les fueron entregados en el monte Sinaí. Y luego, Josué envía espías a la tierra, justo como Moisés lo hizo en Números capítulos 13 y 14, excepto que esta vez las cosas van mejor. De hecho, algunos cananeos incluso cambian de religión y deciden seguir al Dios de Israel. Luego, Josué lidera a todo Israel a través del río Jordán hacia la tierra prometida. Justo como el mar se abrió para Moisés en el Éxodo, aquí también se abre el río Jordán y los sacerdotes llevan el arca del pacto a través de él, guiando a todo Israel. Ahora, en el capítulo 5, la historia hace una transición. El pueblo mira hacia atrás y examina sus raíces como el pueblo del pacto de Dios. Así que la nueva generación es circuncidada y celebra su primera Pascua en la tierra. Luego, ellos se preparan para seguir hacia adelante. Y Josué tiene un extraño encuentro con un misterioso guerrero, quien resulta ser el ángel capitán del ejército de Dios. Y Josué le pregunta, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y el guerrero le responde, de ninguno de los dos. Lo que nos muestra que la verdadera pregunta es si Josué estaba del bando de Dios. Esto deja claro que esta historia no se trata de Israel contra los cananeos. Más bien, esta es la batalla de Dios contra los cananeos, en la cual Israel va a jugar el rol de espectador o en ocasiones de participantes en el plan de Dios, lo que nos lleva a la siguiente sección. Encontramos historias acerca de todos estos conflictos que Israel tuvo con diferentes grupos cananeos, y la primera parte cuenta en detalle la historia de 2 batallas. Y esto es seguido por una serie de historias cortas que condensan en breves resúmenes años de batallas. Entonces, las primeras 2 batallas son contra Jericó y contra Ai, y estas ofrecen una imagen contrastando la fidelidad de Dios contra el fracaso de Israel. En Jericó, Israel debe tener un enfoque completamente pasivo. Así que permiten que la presencia de Dios en el arca los dirija alrededor de la ciudad durante 6 días. Y justo como Rahab se volvió al Dios de Israel, tal vez el pueblo de Jericó haría lo mismo, pero no lo hacen. Así que en el 7º día, los sacerdotes tocan las trompetas y los muros caen, produciendo la victoria de Israel. El punto de la historia es que Dios es quien librará a su pueblo. Israel solo necesita confiar y esperar. Ahora, en la siguiente historia de la batalla en Ai, se señala el punto opuesto. Hay un israelita llamado Acán, y él roba de Jericó algunos de los objetos preciosos que solo le pertenecen a Dios, y también miente sobre ello. Esto es algo bastante absurdo después de lo que Dios acaba de hacer por Israel. Así que Israel empieza su batalla con la ciudad de Ai y son completamente derrotados. E Israel obtiene la victoria solo después de arrepentirse con humildad y de lidiar severamente con el pecado de Acán. De manera que estas 2 historias son colocadas juntas para señalar un punto importante. Si Israel va a heredar la tierra, deben ser obedientes y confiar en los mandamientos de Dios. Ellos no recibirán un trato especial. La segunda parte de esta sección comienza con los Gabaonitas, un pueblo cananeo. Y ellos hacen justo lo que Rahab hizo, volverse al Dios de Israel y hacer paz con Israel. Esto contrasta con los otros reyes cananeos, quienes empiezan a hacer alianzas y coaliciones porque quieren destruir a Israel. Así que Israel lucha contra ellos y los vence aplastantemente. De manera que toda esta sección termina con una lista que resume todas las victorias de Moisés y de Josué. Ahora, detengámonos un momento.
porque es probable que te molesten estas historias y la violencia que ellas contienen. Y si eres seguidor de Jesús, no podrás evitar preguntarte, ¿no dijo Jesús que amarás a tus enemigos? ¿Por qué aquí Dios está declarando la guerra? Primero, ¿por qué los cananeos? Las razones principales se nos dan con anterioridad en la historia bíblica. Porque la cultura de los cananeos se había vuelto moralmente corrupta en extremo, especialmente con respecto al sexo. Mira Levítico capítulo 18. Además, también practicaban ampliamente el sacrificio de niños. Mira Deuteronomio capítulo 12. Dios no quería que estas prácticas influenciaran a Israel, así que los cananeos debían ser destruidos, lo cual genera una segunda pregunta. ¿Ordenó Dios realmente la destrucción de todos los cananeos, algo así como un genocidio? A primera vista, esa es la impresión por las frases utilizadas en estas historias. Los destruyeron por completo, no dejaron sobrevivientes ni nada que respirara. Pero si das un segundo vistazo más de cerca, te darás cuenta de que estas frases son claramente una hipérbole y no literales. Así que regresa a los mandamientos originales sobre los cananeos en Deuteronomio 7. Primero se le dice a Israel que expulsen a los cananeos y luego que los destruyan totalmente. Y estas instrucciones están seguidas de mandamientos sobre no casarse ni hacer negocios con ellos. No puedes casarte con alguien que has destruido, así que ya entiendes el punto. La misma idea aplica a las historias en Josué. Míralas de cerca. Por ejemplo, se nos dice en Josué capítulo 10 que Israel no dejó ningún sobreviviente en las ciudades de Hebrón o de Bir. Pero luego, en el capítulo 15, vemos que estas ciudades todavía están pobladas de cananeos. Así que lo que vemos es que la narrativa de Josué cuadra bien con otros registros antiguos de batallas al utilizar lenguaje hiperbólico y no literal como parte de su estilo narrativo. De manera que la palabra genocidio no encaja con lo que vemos aquí, especialmente a la luz de las historias de los cananeos que sí aceptaron al Dios de Israel, como Rahab o los Gabaonitas. Dios estaba abierto a aquellos que se volvieran a Él. Una última cosa que debemos considerar es que estas historias marcan un momento único en la historia de Israel. Estas batallas estaban limitadas a un puñado de pueblos viviendo en la tierra de Canaán. Con todas las demás naciones, Israel estaba llamado por Dios a buscar la paz. Mira Deuteronomio capítulo 20. Así que el propósito de estas historias de batalla nunca es decirle al lector que vaya a ejercer violencia en el nombre de Dios. Más bien, estas historias muestran a Dios llevando su justicia sobre la maldad humana en un momento especial de la historia y de cómo Él libró a Israel de ser aniquilado por los cananeos. Ahora, regresemos al diseño del libro. Después de años de batallas, vemos a un envejecido Josué y quien empieza a dividir la tierra entre las 12 tribus de Israel. Y la mayor parte de esta sección es una lista de fronteras. Y seamos honestos, es un poco aburrida. Es como leer un mapa que no tiene imágenes. Pero para los israelitas, estas listas eran muy importantes. Este era el cumplimiento de las antiguas promesas de Dios a Abraham, de que sus descendientes heredarían la tierra prometida. Así que ahora todo estaba sucediendo hasta el mínimo detalle, lo que nos lleva a la sección final. Josué da 2 discursos al pueblo. Son muy similares a los discursos finales de Moisés en Deuteronomio. Josué les recuerda sobre la generosidad de Dios, cómo Él los trajo a la tierra prometida y los rescató de los cananeos. Así que les llama a alejarse de los dioses cananeos y a ser fieles al pacto que hicieron. Si así lo hacen, esto los llevará a la vida y la bendición en la tierra. Pero si son infieles, Israel mismo hará que caiga sobre sí el mismo juicio divino que experimentaron los cananeos. Serán expulsados de la tierra hacia el exilio. Así que Josué deja a Israel con una decisión pendiente. ¿Qué hará Israel? Esta es la gran pregunta que surge mientras la historia termina. Y este es el libro de Josué. Quería colocar ese panorama ahí en mente suya para que podamos enlazarlo con el tema que hablamos la semana pasada. La semana pasada hablamos de una verdadera restitución que hace Dios. Y mostramos un contexto también muy específico de las temporadas de la vida del creyente. Las etapas, los tiempos que vivimos nosotros como creyentes no solamente son, ¿cierto?, en ascenso. Hay momentos de crisis, hay momentos, ¿cierto?, de perder. Y decíamos que al ser humano no le gusta perder, le gusta que le vaya bien. ¿A cuánto le gusta que le vaya bien? Bien. ¿Ven? Y ese es el tema que quiero desarrollar en esta mañana.
para que te vaya bien. Dígale a la persona que tienes al lado, para que te vaya bien. ¿Qué vamos a hacer para que nos vaya bien? Si revisamos el contexto de este libro de Josué, acaba de morir Moisés y está el pueblo en un tiempo de ¿qué? De luto, en un tiempo de duelo. Imagínese o colóquese por un momento en los zapatos del pueblo de Israel, ¿cierto? Llenos de temor, llenos de dudas, de incertidumbre, llenos de desesperanza. Y probablemente había una pregunta que tal vez usted y yo nos hemos hecho en diferentes épocas o temporadas de nuestra vida. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Sí? O como decía por ahí el Chapulín, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? Acaba de morir su líder, ¿sí? Ya no está Moisés, y ellos se sentían como desamparados, se sentían preocupados, tristes, porque su líder acababa de morir, ¿sí? Si traemos esto al contexto que estamos viviendo hoy como sociedad, o que nos ha correspondido, esta temporada que nos ha correspondido vivir a nosotros hoy, ¿qué es lo que respira o lo que se respira en el ambiente en este tiempo? Miedo, temor, desesperanza, ¿cierto? Con todas estas variantes del COVID, estos picos de la pandemia, la gente vive en una constante, digámoslo así, nube de temor, de miedo, de desesperanza, ¿sí? Pero aquí es interesante revisar este texto bíblico de manera muy cuidadosa, porque si revisamos el versículo 1 de este capítulo 1 de Josué, dice que después de la muerte de Moisés, y mire esa frase que dice ahí el texto, siervo del Señor, Moisés, siervo del Señor. El Señor habló ¿a quién? A Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés. ¿Amén? Entonces vemos en ese primer versículo, observamos que en medio de esta situación crítica, difícil, Dios le habla ¿a quién? Específicamente a Josué. ¿Y cuántos tenemos gozo, alegría en este tiempo de saber que Dios aún sigue hablando a su pueblo? Amén. Por eso Él nos está hablando a nosotros en esta mañana. Entonces Dios le habla específicamente en medio de esta crisis, en medio de este luto, en medio de este dolor, en medio de este llanto, le habla a Josué. Ahora, observe un dato interesante. Josué en este momento tiene ¿cuántos años de edad? 85 años aproximadamente, según los estudiosos. 85 años. Y la tarea o la función que ejecutaba Josué en ese momento, o el cargo que estaba desempeñando, era general del ejército de Israel. Un general de 85 años, ¿cierto? Yo pienso que en nuestro contexto eso no se da, ¿sí? O de pronto estará general como cargos administrativos, pero él estaba ejerciendo la tarea como general del ejército de Israel. Ahora, quiero que usted observe algo interesante ahí en ese texto. Dice el texto bíblico en el versículo 1, Moisés, siervo del Señor, pero Josué, siervo del siervo de Dios. ¿Me hago entender? O sea, un principio que debemos nosotros poner en práctica en las diferentes áreas, en las diferentes esferas de nuestra vida, es el principio de estar bajo autoridad, ¿sí? Aquí vemos cómo Josué tuvo una actitud de ¿qué? De siervo, ¿sí? No como hoy en día pasa con el liderazgo, con los servidores, que a veces cuando se colocan tareas pequeñas aparentemente dicen, no, pero es que esto es muy pequeño, ¿eso qué podré yo hacer? ¿Sí? Pero si algo que me ha a mí impactado en la vida de Josué, una característica relevante que tuvo Josué a lo largo de todo su ministerio, ¿sabe cuál fue? La fidelidad. La fidelidad. Vemos cómo este siervo de Dios, este hombre Josué, definitivamente fue un hombre que se mantuvo fiel a Dios, pero también fue fiel a su autoridad inmediata, que era Moisés. Cuando éste muere, vemos acá que se crea en la vida de Josué, ¿cierto? Incertidumbre, crisis, temor, miedo, ¿sí? Pero si algo que pudo poner en práctica Josué durante su ministerio fue la fidelidad, ¿cierto? Mantenerse bajo autoridad.
Y qué bueno que nosotros en este tiempo entendamos que Dios delegó autoridades, que Dios estableció autoridades en el hogar, ¿cierto? Al esposo como la cabeza, a los padres también como autoridad, en el ministerio, los pastores como autoridad, en el trabajo, los jefes, las autoridades, los gobernantes, los presidentes. Debemos estar bajo autoridad. Que muchas personas pretenden ser generales sin pasar por los procesos. Mucha gente hoy quiere llegar a los lugares de eminencia, mucha gente quiere llegar a ser persona de influencia, pero sin pasar los procesos de Dios. Y si revisamos el pueblo de Israel, tuvo diferentes, digamos, logros y desaciertos en ese caminar. Y Josué también tuvo que enfrentar esa situación. Si usted lee el versículo 2 se da cuenta, dice, mi siervo Moisés ha muerto, por lo tanto, ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que les doy. ¿Sí? Cuando yo analizo ese texto y entiendo esta frase, ha llegado el momento, a mí me muestra una temporada, a mí me muestra una época, a mí me muestra definitivamente que Dios le estaba diciendo a Josué, Josué, ya es el momento para que tú hagas lo que debes hacer, ¿sí? Y por eso Dios le habla específicamente a Josué, le dice, Josué es el tiempo, Josué es el momento, ¿sí? Y yo felicito una vez más a todos los que ya se inscribieron a las escuelas de formación, porque es el momento de que la iglesia se prepare, es el momento que la iglesia asuma la responsabilidad, entienda el llamado que Dios le ha hecho y que podamos prepararnos en este tiempo para poder levantar, ¿cierto?, esta generación. El Señor le dice a Josué, yo te he consolado durante 30 días, he estado contigo y seguiré estando contigo, pero ¿qué tienes que hacer, Josué? Tienes que avanzar. Yo estoy seguro, mis amados, que en este tiempo algunos de los que están escuchando este sermón han tenido que tomar decisiones difíciles, han tenido que enfrentar a desafíos en lo que va de este año 2022, han tenido que enfrentar situaciones, no sé, tal vez en la parte física, en la enfermedad, en la parte laboral, en el estudio, y Dios les está diciendo a esos en esta mañana, es tiempo de avanzar. Yo estoy seguro que en este tiempo la iglesia es respuesta, la iglesia debe ser respuesta como lo fue también Josué para el pueblo de Israel, ¿sí? Pero cuando revisamos esa actitud en la vida de mujeres que dicen, no, pastor, yo creo que ya no quiero seguir adelante, o hombres que dicen, no, pastor, es que estoy agotado, agobiado, me siento exhausto, ¿sí? Y aquí cobra relevancia una palabra que yo quiero darle en esta mañana y que le reciba en su corazón, y es esta. Cuando piensas que estás terminando con Dios, apenas estás empezando. ¿Amén? Otra vez. Cuando piensas que estás terminando, con Dios apenas estás empezando. Josué, 85 años, podría decir, bueno, ya está aquí, murió Moisés y yo ya cumplí mi tarea y listo, pare de contar. Pero Josué nos estaba quejando, ay Señor, 85 años, estoy muy viejito para ser general, muchas batallas, muchas guerras. No, Josué está ahí lamentándose por un evento fuerte en la vida. Murió su líder, murió la persona con que había estado al lado, la que había guardado fidelidad, a la que había manifestado mantenerse fiel. Pero el Señor es bueno y le habla y le da una palabra específica y le dice en ese momento a Josué que apenas la tarea más importante de su ministerio estaba iniciando. Y así que en este momento podemos ver a un Josué que se encuentra, mis amados, preparado, listo para recibir la más alta responsabilidad del reino de Dios, que era hacer que el pueblo entrara a esa tierra prometida. Amén. Pero hay una pregunta que debemos hacernos en esta mañana. Pastor, ¿y por qué a esa edad? ¿Sí? ¿Por qué a esa edad el Señor le da este llamado a este hombre? ¿Sabe por qué? Porque Dios lo había preparado, porque Dios lo había formado, lo había procesado y tenía el corazón maduro para asumir esta tarea. ¿Amén? Yo estoy seguro, yo estoy convencido de que
Esta pandemia, que aún no ha terminado, ha sido un tiempo de formación, de preparación para muchos, para nosotros que hemos entendido el llamamiento santo que nos ha hecho el Señor. Y es el tiempo para que la iglesia se levante y decida definitivamente cumplir y desarrollar la tarea de Dios. Así que quiero compartir con ustedes en esta mañana rápidamente tres elementos para que nos vaya bien. ¿Cuántos anhelamos que este 2022 sea un 2022 diferente? Sea un 2022 donde no todo nos salga perfecto, pero donde las cosas nos salgan bien, como lo dice la bendita palabra del Señor. Entonces miremos tres elementos para que nos vaya bien en este año 2022. ¿Amén? Número 1, lo encontramos en el versículo 1. ¿Sí? Dice, quiero leerles en la nueva versión internacional de la siguiente manera. Josué 1:1 dice: después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, Dios le dijo a Josué, hijo de Nun, mire qué bonito dice acá, asistente de Moisés, ¿sí? ¿Y cuántos en este tiempo dicen, no, pero es que yo toda la vida di cargo de asistente? Yo ese cargo de asistente, no, nunca encuentra uno a un Josué lamentándose, llorando, sino que encuentra, y ese es el primer aspecto que debemos nosotros entender en esta mañana, encuentra un Josué que asumió su responsabilidad. Amén. Es que el primer principio es este, asumir nuestra responsabilidad. Dios está diciendo, esposo, asume tu responsabilidad. Esposa, asume tu responsabilidad. Hijos, asuman su responsabilidad. Pastor, asume tu responsabilidad. Siervo de Dios, asume tu responsabilidad. Porque si ya hubieses terminado tu tarea, ya Dios te hubiera llevado. Mire qué privilegio en este tiempo poder ser agradecidos con el Señor, y los que nos ha correspondido tener que experimentar la dolencia de la enfermedad por estos días, con estas virosis de gripa que se han levantado, y bueno, a los que han tenido también que enfrentar nuevamente el COVID, uno le dice, Señor, gracias porque tú has sido fiel con nosotros, tú has sido fiel con tu iglesia. Amén. Tú has sido fiel con la iglesia CCI Bucaramanga, porque nos has permitido entender que nuestra tarea no ha terminado, nuestra tarea apenas está comenzando, ¿sí? Dios no ha terminado con nosotros, ¿sí? Y más en este tiempo, cuanto muchos se han ido, cuanto hemos tenido que enfrentar, hemos sido tocados, la salud de algunos familiares, amigos, han tenido que partir, algunos a la presencia de Dios y otros pues a donde usted y yo ya sabemos. Así que estar con vida es un regalo, es un privilegio que nos da a entender que debemos asumir nuestra responsabilidad, que debemos levantarnos, que debemos asumir la responsabilidad que Dios nos ha entregado. El Señor le dice a Josué, ya no más llanto, ya estuve contigo, te acompañé durante estos 30 días, pero ya es el momento de levantarse, ya es el momento de asumir la responsabilidad que tienes y es llevar a este pueblo a conquistar la tierra que yo les he prometido, ¿sí? Y algo que promete el Señor, le dice, y te va a ir muy bien si asumes tu responsabilidad. ¿Cuántos estamos seguros de que este año nos va a ir bien? Si cumplimos con la parte que nos corresponde a nosotros, ¿cuál es? Asumir. ¿Cuántos tienen más de 50 años? Yo le pregunto, ¿puede usted contar a lo largo de esos 50 años o más de vida momentos, historias de dolor, de sufrimiento, de proceso? ¿Sí o no? ¿Puede contar usted anécdotas que definitivamente ha tenido que vivir, ¿sí?, de parte de Dios en su vida? Claro que sí, yo sé que aquí podríamos escribir un libro de las anécdotas que han tenido que vivir cada uno de ustedes, pero lo bueno es que su vida aún no ha terminado. ¿Por qué? Porque esos eventos le han ayudado a usted ¿a qué? A formarle. Esos eventos le han ayudado a usted a prepararse. Esos eventos le han llevado a usted a ser una persona que hoy pueda tener las herramientas necesarias ¿para qué? Para asumir la responsabilidad en las diferentes esferas donde Dios a usted le ha colocado. Entonces, amados, para que nos vaya bien en la vida necesitamos asumir, número 1, nuestra responsabilidad. ¿Amén? Ok. El segundo aspecto lo encontramos en el versículo 3. Vaya por favor conmigo
al versículo 3, después de asumir nuestra responsabilidad, hay algo interesante. Miren cómo dice el versículo 3. Y dice de la siguiente manera: te prometo, ojo con esa palabra, te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. Donde quiera, ojo, que pongan los pies los israelitas, estarán pisando la tierra que les he dado. ¿Amén? Lo primero que debemos nosotros entender para que nos vaya bien es que debemos asumir nuestra responsabilidad. Pero lo segundo que nos llama el Señor a entender, ojo, es que debemos aferrarnos a las promesas que Dios nos ha dado. ¿Sí? Si lo primero es asumir, lo segundo es aferrarse. Debo aferrarme a la promesa que Dios me ha dado. Y aquí cobra relevancia una vez más el estudio bíblico, aquí cobra relevancia una vez más el memorizar la palabra de Dios. Porque sabe, cuando el Señor Jesús enfrentó la tentación, ¿qué fue lo que le ayudó a él a mantenerse firme? ¿Qué fue lo que le ayudó a él a permanecer de pie frente a los ataques de Satanás? La palabra de Dios. El tener claridad de la palabra de Dios en su mente y en su corazón. El poder tener claridad de la palabra, de la promesa del Padre en su vida constantemente, le ayudó a que él pudiera estar ahí, firme, como usted y yo debemos permanecer en estos tiempos, firmes en cada área de nuestra vida. ¿Cuántos somos padres acá? Levante su mano, quiero ver sus manos levantadas. Los que somos padres, padres y madres. Cuando uno ve a un hijo sufriendo, ¿cómo se siente? Cuando uno ve a un hijo pasando momentos difíciles, ¿cómo se siente? Uno se siente mal, uno quisiera levantarlo. Pues déjeme decirle que en ese contexto el mismo Dios está viendo a su hijo Josué lleno de temor. Está viendo a su hijo Josué que tal vez no va a ser capaz de enfrentar y de cumplir esta tarea que Dios ya le había entregado. Y aquí cobra relevancia las palabras del Padre, aquí cobra relevancia las palabras de Dios para nuestras vidas. Cuando usted se sienta mal, cuando usted físicamente esté agotado, recuerde, hable con su boca las promesas que Dios a usted y a mí nos ha entregado. Te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. ¿Amén? Y si usted sigue leyendo, dice el versículo 4, desde el desierto del Negev al sur, hasta las montañas del Líbano al norte, desde el río Éufrates, al oriente hasta el mar Mediterráneo, al occidente, incluida toda la tierra de los hititas, nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te fallaré ni te abandonaré. Dios es específico en mostrarle los límites, ¿cierto? A donde le iba a llevar y lo que le había prometido tanto a Moisés como a Josué. Así que en esta hora, mis amados, es necesario que hagamos memoria de las cosas que Dios a usted y a mí nos ha hablado. ¿Qué nos habló el año pasado el Señor? ¿Qué nos habló cuando iniciamos el ministerio? ¿Qué le habló a usted sobre su familia? Y esta palabra el Señor la colocaba fuerte en mi corazón, porque muchas veces vienen momentos de crisis a nuestra casa, a nuestros hogares, porque nos enfrentamos también a situaciones de otros que están pasando momentos difíciles, y el enemigo sabe que también quiere destruir cada hogar, cada matrimonio, cada casa. Pero cuando yo recuerdo lo que Dios ha prometido, es lo que permite que podamos nosotros seguir avanzando, seguir levantándonos y caminar en el propósito que Dios nos ha entregado, ¿sí? Dios ha hecho llamados claros en esta comunidad. Dios ha hecho llamados de servicio. Dios ha hecho promesas. Pero está en nosotros a que podamos aferrarnos y creer esas promesas para caminar en fe. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Yo soy responsable de creer, yo soy responsable de caminar, de avanzar, pero de tener esas promesas claras en mi vida. Mira lo que dice el versículo 6. Sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guía a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré
a tus antepasados que les daría, ¿sí? O sea, el Señor ya tenía establecido una meta. La meta era que Josué era el líder, el relevo generacional que iba a llevar a este pueblo a que tomara posesión de toda la tierra que el Señor había jurado a sus antepasados, ¿sí? Pero aquí viene algo interesante. Aquí viene algo interesante que el Señor le aclara a Josué. Y el Señor le dice, esta tierra, ojo con esto, esta tierra es tuya, pero aquí viene lo que a muchos no les gusta. Pero no va a ser fácil conquistarla. Amén. Reciba eso en su corazón. Este año 2022 va a ser un año de restitución, va a ser un año de nuevos descubrimientos, va a ser un año de conquista, pero hay que esforzarse, hay que madrugar, hay que trasnochar, hay que estudiar, hay que sudarla, hay que levantarse. Por eso el Señor le dice, sé fuerte y valiente. Ya el Señor nos entregó, ya el Señor le entregó a usted ese vehículo, ya usted le entregó esa casa, ya usted le entregó esa carrera universitaria, pero necesitamos esforzarnos. Ya el Señor usted le entregó ese ministerio, ya tiene un llamado en su corazón, pero ¿qué necesitamos hacer nosotros? La parte que a veces no nos gusta, esforzarnos y ser valientes. Y aquí hay un dato profundamente interesante que revisaba yo, y en esos límites que leímos ahí del 3 al 5, que fue la delimitación de la tierra que le dio el Señor, de lo que le había prometido Moisés y a Josué, ¿sabe la extensión de esa tierra aproximadamente cuánto eran? 777.000 kilómetros. Ojo con esa cifra, 777.000 kilómetros. Una cosa exagerada. Eso fue lo que el Señor les prometió que les iba a entregar a ellos. Pero ¿sabe cuánto conquistó realmente el pueblo de Israel? ¿Usted sabe ese dato? No. De los 777.000 kilómetros, ¿sabe cuánto se conquistaron solamente? 77.000. ¿Amén? Y no es que el Señor no los dejó conquistar, es que solamente se conquistaron el 10%. ¿Por falta de qué? De esfuerzo, por falta de valor. Y hoy en día la gente, como dice por ahí un amigo mío, vive paniqueada con el coronavirus, vive paniqueada con la enfermedad, vive paniqueada con la economía, vive paniqueada porque va a subir el presidente, qué tal sea de derecha, de izquierda, de arriba, de abajo, no sé. Pero usted tiene que saber definitivamente que si el Señor a usted le prometió algo, Él lo va a cumplir. ¿Nos va a tocar esforzarnos? Claro que sí. ¿Va a ser difícil? Claro que sí. Pero estamos con el Rey, con el poderoso, con el que todo lo puede. Amén. Bien. Cuando yo reviso esa cualidad de que por falta de esfuerzo y valor el pueblo de Israel solamente conquistó un 10%, yo puedo hacer una mirada que refleja que el pueblo de Israel es el reflejo de los cristianos de hoy. Hoy miramos a un pueblo de Israel pues que hace parte de una historia, pero vemos a un pueblo cristiano hoy en el contexto donde muchas veces nos conformamos con el 10% de las cosas, ¿sí? Así que tengamos cuidado de obedecer, como lo dice el texto bíblico en el versículo 7. Mire que el Señor nuevamente recalca, versículo 7, sé fuerte y muy valiente, ten cuidado, mire esta observación que hace el Señor, ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio, no te desvíes de ellas, ni a la derecha ni a la izquierda, entonces te irá bien en todo lo que hagas. Y este versículo 7 es súper importante, porque primero sigue recalcando, necesitamos ser fuertes y valientes. Yo no sé si a usted le ha pasado con esta observación que hace el Señor, donde le dice, ay, ten cuidado, digo a la persona que tiene ahí cerca, ten cuidado, Ten cuidado. ten cuidado. Yo no sé si a usted le ha pasado cuando usted va manejando y de pronto los niños quieren que uno vea algo, o la esposa le dice, mi amor, mira acá, y uno trata de mantener su mirada, ¿cierto?, en lo que está, porque esos segundos le pueden costar a uno
la vida, ¿sí? Así que el Señor acá está diciendo, ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio, ¿sí? No te desvíes de ellas a la derecha ni a la izquierda. Y yo pienso que estamos en un tiempo donde la iglesia necesita volver a la palabra de Dios, donde necesitamos no desviarnos ni a derecha ni a izquierda, mantener nuestro rumbo de la manera correcta, ¿sí? Y entonces ahí viene la promesa, y entonces te irá bien en todo lo que hagas. Debemos estar atentos, debemos estar concentrados, como lo estamos en esta mañana, atentos, concentrados, diligentes. Y ahí viene el versículo 8 que todos conocemos. Dice, estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Amén. Amén. Yo estoy convencido, mis amados, en este tiempo de que llegó el tiempo donde la iglesia necesita más que nunca estudiar de manera consciente, de manera constante, pero sistemática también este libro de instrucción que es la palabra de Dios. Necesitamos nosotros regresar a la palabra de Dios, necesitamos meditar de día, de noche, para asegurarnos de obedecer todo lo que está escrito ahí en su palabra. Necesitamos nosotros entender que es la única manera donde nosotros podemos estar enfocados en las promesas que Dios nos ha hablado. Por eso Jesús constantemente vivía meditando, reflexionando, rumiando las Escrituras. Vivía una constante comunión con el Padre, y eso fue lo que le garantizó mantenerse firme, como siempre se mantuvo nuestro Señor Jesucristo acá en la tierra. Por eso dice el texto, solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Debemos prestar la atención en este tiempo, mis amados, a la palabra de Dios. Sacar espacios, tiempos de manera personal, pero también familiar, ¿cierto? Con nuestras esposas, con nuestros hijos. Tener tiempos donde la palabra sea el centro, donde ocupe el lugar que debe ocupar en todos los hogares, ¿sí? Es un tiempo para prestar atención, es un tiempo para tener cuidado, para tener los ojos atentos donde el Señor quiere que los tengamos, y es en su palabra. Por eso esa recomendación, esa advertencia del Señor, ten cuidado y asegúrate de que estás andando en la voluntad de Dios y en las decisiones de Dios. Como yo le decía al principio, muchos en este tiempo que va, estos 23 días, ¿hoy 23? Sí, señor. 23 días del mes de enero hemos tenido que tomar decisiones fuertes, trascendentales. Pero qué bueno uno tener la paz en el corazón y decirle, Señor, qué bueno, qué bueno. Qué bueno que por tener claridad de que asumo la responsabilidad que tú me has dado en los diferentes roles, que recuerdo y me aferro a tu promesa, yo puedo definitivamente saber que estoy dentro de tu perfecta voluntad, ¿sí? Nos va bien si hacemos caso. Mira la persona bien, te va bien si haces caso. Te va bien. Te va bien si obedeces al Señor y su bendita palabra. Amén. Entonces, hemos visto en esta mañana dos elementos importantísimos para que nos vaya bien. Número 1, asumir nuestra responsabilidad. Número 2, aferrarse a las promesas que Dios nos ha entregado. Pero lo tercero que quiero dejar en su corazón en esta mañana, escuche bien, es asegurarse de andar en la voluntad de Dios. Ojo con esto, asegurarse de andar en la voluntad de Dios. Y esa es una pregunta que a lo largo de la historia de la humanidad se ha hecho mucha gente. ¿Cómo saber que caminamos en la voluntad de Dios? Y yo quiero de una manera muy práctica ayudar a responder esta pregunta según este texto bíblico. ¿Cómo sabemos que caminamos en la voluntad de Dios? ¿Ven? Y hay una fórmula muy práctica que yo quiero que usted escriba ahí en esta mañana y la pongamos este año constantemente en práctica. Y esa fórmula es la que nos va a ayudar a caminar en la voluntad de Dios.
Entonces son 3 elementos. Primero, estudia constantemente. ¿Cómo es? Estudia constantemente. A eso le sumas meditar de día y de noche. Estudia constantemente más medita de día y de noche, y eso es igual a ¿qué? A obedecer. Esa es la fórmula para yo entender o conocer que estoy caminando en la voluntad de Dios. Estudio constantemente las Escrituras, medito en ellas de día y de noche y obedezco, la pongo en práctica. Ahora, todo tiene que ver con este libro, todo tiene que ver con la palabra de Dios. Yo les hacía esa pregunta al inicio: ¿qué hace la gente para que le vaya bien? Muchas cosas, y trabajar, estudiar, ser buena gente, prepararse. Otros juegan la lotería, otros el tarot, otros se bañan con no sé qué maticas, con riego, una cantidad de cosas. Pero el secreto para que nos vaya bien, ¿dónde lo encontramos? En la palabra. En la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Asegurarnos de andar en la voluntad de Dios. De esa manera, mis amados, nuestros pensamientos, escuche bien, nuestras emociones, nuestras decisiones van a estar como impregnadas de la voluntad de Dios. De lo contrario, van a ser nuestras emociones carnales, nuestras decisiones egoístas, nuestros pensamientos mundanos los que van a ayudarnos a tomar decisiones, más no la palabra del Señor. Así que cuando yo me aseguro de que estoy en la voluntad de Dios, puedo tener paz en mi corazón. Qué bueno en este año 2022 decirle: Señor, que nada de las decisiones que yo tome, que nada de lo que yo haga en este año 2022 esté, Señor, por fuera de tu perfecta voluntad. Ahora que estamos próximos a nuestro culto de primicia, yo quiero invitarle una vez más a toda la familia que usted escriba esas peticiones este año 2022, que usted lleve por escrito ahí sus metas, sus proyectos para este año 2022, y que podamos ese día orar por esos proyectos, que usted pueda ahí tener la claridad de que van a ser alineados a la perfecta voluntad del Señor. Y si permanecemos en su palabra, si permanecemos ahí constantemente, cada día, cada cosa que hagamos va a ser direccionada por ella. Amén. Y esa es la manera de hacer la voluntad de Dios. ¿Sencillo? Sí. Pero es un desafío para cada uno de nosotros ponerlo por obra. ¿Sí? Y el Señor le dice a Josué, a los 85 años de edad, le dice: Josué, estudia, medita la palabra de Dios. ¿Sí? Así que dígale a la persona que tiene a su lado: estudia la palabra. ¿Amén? Estudia la palabra. Estudia la palabra. No importa tu edad, no importa la edad que tengas, si eres muy joven, si no te crees tal vez tan joven, si te crees muy adulto, si te crees muy anciano, el Señor dice en su palabra que debemos estudiar su bendita palabra. ¿Amén? Entonces en esta mañana, mis amados, hay una invitación de parte del Señor para que nos vaya bien. El Señor anhela que nosotros podamos asumir nuestra responsabilidad, que podamos aferrarnos a esas promesas que Dios nos ha entregado, y tercero, que podamos asegurarnos de andar en la voluntad de Dios. ¿Sí? Recordemos siempre nuestro modelo perfecto, Jesucristo. Siempre buscó agradar al Padre, siempre buscó hacer lo que le agradaba a Él. Y por eso en Josué, en el versículo 9, ahí está la conclusión de este pasaje que hemos usado en esta mañana. Dice el versículo 9, acompáñame por favor, dice: mi mandato es: sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Y yo no sé para cuántos esto es una promesa que Dios está hablando al corazón en esta mañana. No sé para cuántos esta palabra va a ser, ¿cierto?, esa promesa que el Señor ha trazado para este año 2022. Así que usted memorícela, apréndala, entienda que Dios ha establecido un mandato de ser fuertes, de ser valientes, de no tener miedo, de no desanimarnos, porque el Señor nuestro Dios ha prometido estar con nosotros donde quiera que vayamos. ¿Sí? Así que yo animo a la iglesia en este tiempo a que podamos poner en práctica estos 3 principios en este año 2022. Quisiera decirle estas palabras: quien quiere que le vaya bien,
a la guianza de Dios se debe someter. Ojo con eso. Quien quiere que le vaya bien, a la guianza de Dios se debe someter. ¿Ven? Qué bonito es caminar uno con la paz, con la certeza, con la tranquilidad de que las cosas que uno ha hecho han producido el resultado que Dios de antemano ya había planeado para nosotros. Así que este año 2022, año de nuevos descubrimientos, debemos decirle al Señor que nos ayude, que coloque en nuestro corazón el deseo, la pasión de acercarnos cada día más a su palabra, de prepararnos, de estudiar, de acercarnos cada día más a este maravilloso libro, ¿sí? Porque ¿sabe quién es el más interesado en que nos vaya bien? Dios, nuestro Padre Celestial. Dios es el más interesado en que nos vaya bien. Cada uno de nosotros como papás, el anhelo y el deseo de nuestro corazón es que a nuestros hijos les vaya bien, ¿sí? El día sábado los muchachos tuvieron partido amistoso y perdieron. Yo quería que ganaran. Pero era un amistoso, pero jugaron muy bien. Pero no quiere decir que hayan perdido ese partido, pues ya ahí es conclusión. Se están preparando, Dios los está formando y lo mismo para nosotros. Dios en este año 2022 tiene grandes retos para nosotros de manera personal, pero también como iglesia, ¿sí? Así que yo le desafío en esta mañana a que usted pueda cumplir con estos retos prácticos, con estos challenges que se usan hoy. Voy a colocarle 3 retos en esta mañana a la iglesia para que usted pueda cumplirlos a cabalidad en este año 2022. Número 1, atrévase a dar pasos de fe. Amén. Atrévase a hacer cosas que dicen, no, pero es que con esta crisis, ¿eso para qué? ¿Para qué uno soñar? Si otra vez vuelve y de pronto cierran, otra vez se vuelve otro virus, otra encerrada, otra... No. Atrévase a dar pasos de fe bajo la guianza de Dios. Ahora, una cosa es la ausencia de miedo, ¿sí? Pero la palabra es clara, dice valentía. Y valentía, escuche esto, valentía no es ausencia de miedo. Yo le pregunto, ¿será que José tuvo miedo de enfrentar este desafío tan grande? Claro que sí, tuvo temor, tuvo angustia, tuvo dudas, como muchos de nosotros decimos, pero este 2022, ¿será que sí mejora la economía? ¿Será que sí mejora, si cambia mis hijos, si cambia mi esposa, si cambia mi papá, si cambia mi mamá? Amado, yo le desafío a que se atreva a dar pasos de fe en este año. Número 2, el siguiente reto es, escuche por favor, memorice las promesas de Dios. Escriba las promesas de Dios, ¿sí? Hoy en día, las mujeres que son tan detallistas, tan creativas, coloque un cuadrito allá encima del televisor, en la puerta, en su alcoba, no sé, en el baño, en el espejo, y memorice las promesas de Dios. Y el tercer desafío, mis amados, para nosotros en este tiempo, es Biblia al 100%. ¿Amén? Biblia al 100%. Busquemos herramientas, busquemos, hagamos que la Biblia sea al 100% en cada uno de nuestros hogares. Más palabras, más palabras. Meditemos, escuchemos y leamos cada día más la bendita palabra del Señor. Amén. Esos son los desafíos que yo quiero dejar en esta mañana en su corazón. Y quiero concluir este mensaje con esta frase de cierre que quiero dejar en su corazón, y es esta: si quieres tu propósito conocer, a la palabra de Dios y a sus promesas debes atender. ¿Amén? Si quieres tu propósito conocer, a la palabra de Dios y a sus promesas debes atender. ¿Amén? Año 2022, año de nuevos descubrimientos. ¿Y dónde vamos a descubrirlos? En su bendita palabra. ¿Amén? Quiero invitarle para que ahí incline su rostro, cierre sus ojos y respondamos en esta mañana a la palabra. Que usted en esta mañana pueda permitir que el Espíritu Santo ministre su corazón. Que en esta mañana usted pueda escuchar la dulce voz del Espíritu Santo susurrando a sus oídos. Que en esta mañana usted pueda dejar que el Espíritu Santo coloque relevancia de lo que esta palabra ha dejado ahí en su corazón. Señor, gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, Señor. Pero gracias por el privilegio que nos das de no solamente ser oidores, sino hoy, Señor, determinamos en nuestro corazón
como lo hizo Moisés, como lo hizo Josué, de atender tu consejo y de poner por obra, Señor, tus mandamientos, de ser oidores, pero también hacedores, Señor. Entienden esta mañana que usted a través de esta palabra va a avanzar, que usted a través de esta palabra va a tomar decisiones, que usted a través de esta palabra va a dejar a un lado miedos, temores, incertidumbre, desesperanza, intranquilidad. Señor, oramos en esta mañana, Señor, para que tu iglesia se levante, Señor, para que esta temporada pueda, Señor, la iglesia dejar de llorar y levantarse, Señor Dios. Que la iglesia en esta mañana, Dios, pueda asumir la tarea, Señor, que debe asumir, Señor, que como iglesia podamos asumir nuestra responsabilidad, que podamos aferrarnos a las promesas que tú nos has entregado, Señor, de manera personal, pero también como el cuerpo de Cristo que estamos reunidos en esta mañana, Señor. Padre, oramos de manera especial por cada uno de tus hijos, por cada familia, Señor, por cada niño, por cada niña, por cada jovencito, Padre, por cada jovencita, por cada mujer, por cada hombre, por cada esposo, por cada esposa, Padre, por cada anciano, por cada anciana, Señor, para que tú permitas, Señor, que el poder de tu Espíritu Santo coloque en las vidas, Señor, esta palabra, para que tú marques, Señor, corazones en esta mañana, para que tú traigas gozo, para que tú traigas alegría, para que tú traigas paz, Señor, en medio de esa sociedad que vive intranquila, en medio de esta sociedad que vive llena, Señor, de presiones, de cargas, de estrés, Señor. Tú estás con nosotros y nos dices, esfuérzate, sé valiente, comunidad cristiana internacional en esta mañana, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque tú has estado con nosotros. Gracias porque tú conoces, Señor, nuestro dolor. Tú nos escuchas. Tú no eres un Dios ajeno. Tú eres un Dios que siente, Señor, que conoce nuestras necesidades. Padre, gracias en esta mañana, porque tú nos vas a respaldar en todo lo que hagamos, Señor, porque esa es la promesa que hemos revisado en esta mañana, porque es la promesa, Señor, que hoy atesoramos en nuestros corazones, Señor Dios, a pesar de que algunos estén viviendo momentos difíciles, Señor, a pesar de que estén viendo puertas cerradas, Señor, a pesar de que estén viviendo momentos de presión en la vida, Señor Dios. Padre, creemos que tus promesas son reales, son vigentes para nosotros, Señor Dios. Y tu palabra dice que nada ni nadie nos podrá hacer frente porque el Señor está contigo. Créalo, mi amado, en esta mañana. Yo me aferro a tu palabra, Señor. Dígale, Señor, yo me aferro a tu palabra, Señor. Yo me aferro a tu promesa. Yo me aferro, Señor, a tus propósitos. Yo me aferro a tus proyectos. Yo me aferro a tus planes, Señor. Y en esta hora, Señor, el fuego del Espíritu Santo, Señor, está marcando corazones con esta palabra, Señor. Está reafirmando llamados, Señor. Está trayendo propósito a la vida, Señor, de familias. Está trayendo, Señor Dios, nueva esperanza al corazón de aquellos, Señor, que estaban llenos de desesperanza, de sufrimiento, Señor, de pruebas, Señor Dios. Pero te damos gracias por esos momentos. Te damos gracias, Señor, por esta pandemia. Gracias por las pruebas, por los sufrimientos. Gracias por el dolor, por la angustia, Señor. Gracias, Señor Dios, porque en medio de toda esta situación tú has estado con nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque hemos podido caminar delante de ti, Señor, porque hemos podido caminar en el centro de tu voluntad, Señor. Tome esa palabra en esta hora, Señor, y colóquela en su pecho, colóquela en su corazón. Yo quiero invitarle a que tome ahí, si usted tiene su Biblia física, tómela en su mano, colóquela en su pecho. Yo me aferro a tu promesa, Señor. Yo quiero caminar, Señor, en ti. Quiero caminar en tu palabra, quiero caminar en tu voluntad, Señor, porque si estoy en tu voluntad, estaré seguro y me irá bien y prosperaré. En el nombre de Cristo Jesús, para ti sea la gloria y la honra. Amén y amén.